Todos, en algún momento, pasamos por etapas donde nada parece funcionar. Días en los que te levantas con el alma cansada, con la sensación de que haces todo bien, pero nada mejora. Trabajas, te esfuerzas, confías, y aún así, las cosas no cambian. A veces no lo decimos, pero lo sentimos. Ese cansancio de seguir luchando sin ver resultados, de orar y sentir que nadie escucha. Pero hay personas que, aún así, deciden seguir creyendo, que no se rinden, que confían, aunque no entiendan el porqué de las cosas. Esta es la historia de Tomás, un hombre común que aprendió que la fe no siempre significa ver resultados, sino mantenerse de pie cuando todo parece perdido. Un ejemplo que nos recuerda que confiar en Dios no siempre cambia las circunstancias, pero sí cambia el corazón. Tomás caminaba despacio entre los surcos agrietados de la tierra. Cada paso levantaba un poco de polvo que el viento arrastraba lejos, como si también él quisiera huir de aquel lugar. El sol apenas asomaba y ya hacía calor. Nadie entendía por qué seguía ahí, trabajando un terreno que no daba ni una flor. Pero él lo hacía igual, como quien no se rinde, aunque sepa que lo más probable es perder. Había heredado esa pequeña parcela de su padre, junto con una pala vieja, una carretilla oxidada y una frase que nunca olvidó: si cuidas la tierra te cuidará. Esa promesa había sido su guía durante años, pero ahora parecía una broma cruel. La lluvia llevaba meses sin aparecer y el pozo estaba casi seco. Cada mañana sacaba el cubo esperando escuchar el chapoteo del agua, y lo único que encontraba era el eco del vacío. Aún así, Tomás no dejaba de intentarlo. Arreglaba los canales de riego, removía la tierra, sembraba semillas nuevas cada semana, y al caer la tarde, se sentaba frente al campo mirando el horizonte como quien espera una respuesta. Su esposa, Rosa, lo observaba desde la puerta de la casa. Tenía los brazos cruzados y los ojos cansados. «Tomás, ya no insistas», le decía. «¿No ves que esta tierra ya no da nada?». Pero él no respondía. Solo le sonreía con ternura y seguía trabajando, como si sus manos pudieran convencer al suelo de tener fe. Por las noches, cuando el viento silbaba entre las ramas secas, Tomás se arrodillaba frente al pequeño altar que tenía en su habitación. Sobre la mesa había una vela gastada, una imagen de San Isidro Labrador y un frasquito con un poco de tierra, guardada de los tiempos buenos. «No te pido abundancia, Señor», decía en voz baja, «solo fuerza para seguir sembrando». Y al día siguiente, como si esa oración fuera un contrato, salía de nuevo al campo antes del amanecer. Los vecinos ya lo veían con compasión. «Está aferrado a un milagro que no va a llegar», murmuraban. Pero nadie conocía su historia completa. Nadie sabía que esa tierra fue el último regalo de su padre antes de morir, ni que allí estaba enterrada la promesa de un futuro que él se negó a abandonar. En cada surco veía un recuerdo y en cada grano de polvo una posibilidad. Una tarde, después de un día agotador, se sentó en el borde del pozo con las manos cubiertas de barro. Miró al cielo y respiró hondo. Las nubes seguían ausentes. «Algún día volverás a florecer», murmuró. No sabía si le hablaba a la tierra, a Dios o a sí mismo, pero lo dijo con una convicción tan profunda que el viento pareció detenerse un momento, como si escuchara su promesa. La sequía seguía, implacable. Los días se confundían unos con otros, todos igual de áridos, todos igual de largos. Tomás ya no esperaba la lluvia, solo salía por costumbre, como quien cumple un deber que ya no tiene sentido, pero no puede abandonar. Una mañana, mientras cavaba un surco, la pala tropezó con algo duro. Pensó que era una piedra, pero al apartar la tierra vio una pequeña caja de madera enterrada. Tenía la tapa agrietada y las bisagras oxidadas. La abrió con cuidado y,
Dentro encontró un puñado de semillas envueltas en un trapo viejo. No recordaba haberlas puesto ahí. Quizá su padre las guardó hace años. Quizá fue el destino. Las tomó entre sus dedos y las miró largo rato. Estaban secas, grises, sin vida aparente. Aún así, decidió sembrarlas. Cavó un pequeño espacio en el centro del campo. Las cubrió con tierra húmeda, lo poco que quedaba del pozo, y las bendijo en silencio. Si alguna de ustedes sobrevive, será porque Dios todavía no me ha olvidado, murmuró. Durante semanas nada cambió. El sol seguía cayendo como fuego sobre la tierra, y el viento arrastraba la esperanza con el polvo. Rosa lo observaba en silencio. A veces le llevaba un vaso de agua o un pedazo de pan, y lo encontraba hablando solo frente a los surcos. No lo interrumpía. Había aprendido que esas conversaciones eran entre él y Dios. Hasta que una mañana, al salir al campo, Tomás se detuvo de golpe. En medio del suelo reseco, una diminuta hoja verde rompía la tierra. Era tan pequeña que cualquiera la habría pasado por alto, pero para él era un milagro. Se arrodilló sin importar el barro y la tocó con la punta de los dedos, temblando. «Gracias, Señor», dijo con voz entrecortada. «Una sola vida basta para creer que todo puede renacer». Esa noche encendió una vela nueva en el altar. No pidió nada, no prometió nada, solo agradeció. Y mientras la llama titilaba, sintió algo distinto en el aire, como si el silencio del campo comenzara a respirar otra vez. Desde ese día, cada amanecer tenía un propósito. Tomás cuidaba aquella pequeña planta como si fuera su propio hijo. Le hablaba, la protegía del viento y del sol. Y aunque los vecinos se burlaban diciendo que estaba loco por celebrar una simple hojita, él sabía lo que esa planta significaba. Era la señal de que la fe, cuando se siembra de verdad, nunca muere del todo. Capítulo 3. Cuando la esperanza brota. El brote creció, no mucho, pero lo suficiente para que Tomás lo notara cada día al salir de casa. Era apenas una planta delgada, con 2 hojas nuevas y un tallo frágil que se movía con el viento. Pero él la miraba como si tuviera enfrente un bosque entero. Cada mañana le hablaba. «No te rindas, pequeña. Si tú sigues viva, yo también». Le echaba un poco de agua del pozo, lo poco que quedaba, y a veces, cuando el sol era demasiado fuerte, clavaba una vieja sombrilla de tela cerca para darle sombra. Rosa empezó a verlo diferente. Ya no discutía con él por la tierra, ni por el tiempo perdido. Había algo en su mirada, una luz nueva. Una tarde, mientras lo observaba desde la puerta, notó que los vecinos también se asomaban curiosos. Algunos se reían, otros negaban con la cabeza. Pero había quien, en silencio, sentía algo parecido a la nostalgia. Una noche, el viento cambió. No era el viento seco del desierto, sino una brisa tibia con olor a humedad. Tomás salió y levantó la cara al cielo. Sintió una gota caer sobre su mejilla, luego otra y otra. No era una tormenta, apenas una llovizna, pero para él fue como si el cielo entero se abriera. Dejó la puerta abierta y dejó que el agua cayera sobre su cuerpo, sobre la tierra, sobre aquella planta diminuta. A la mañana siguiente, el campo olía distinto. El aire era fresco, el polvo se había asentado, y en algunos rincones el suelo empezaba a oscurecerse por la humedad. Tomás no podía dejar de sonreír. Caminó hasta el brote que seguía ahí, más erguido que nunca. Se arrodilló, puso una mano sobre la tierra húmeda y cerró los ojos. No era solo agua, era una respuesta. Con el paso de los días, la planta creció más rápido. Empezó a tener flores pequeñas, blancas, casi invisibles. Y aunque seguía siendo la única en todo el terreno, se convirtió en una especie de luz y de esperanza para el resto del pueblo. Los niños iban a verla como si fuera un milagro, y los adultos
aunque no lo admitían, empezaban a visitar el campo de Tomás para mirar esa vida que había nacido donde nadie creía posible. Rosa preparó café una tarde y se lo llevó. Se sentó junto a él y por primera vez en mucho tiempo lo vio tranquilo. «Quizá no estás tan loco como pensé», le dijo. Tomás sonrió sin despegar la vista de la planta. «No, Rosa, no estoy loco. Solo aprendí que la fe no necesita pruebas, pero a veces Dios, por pura misericordia, nos da una señal». La planta ya medía casi medio metro. Su tallo era firme y las hojas, anchas y verdes, parecían absorber la luz del sol. Tomás había construido una pequeña cerca de madera a su alrededor, más como símbolo de cuidado que por protección real. Cada mañana, antes de desayunar, la revisaba como un padre revisa la frente de su hijo. El rumor del milagro ya se había esparcido por el pueblo. Algunos decían que era suerte, otros que era cosa de santos, y no faltaba quien lo llamara superstición. A Tomás no le importaba. Él solo sabía que esa vida era respuesta a una oración. Una tarde, sin embargo, el cielo volvió a llenarse de nubes, pero no eran las suaves del capítulo anterior. Eran densas, negras, amenazantes. El aire se volvió pesado y el viento, violento. Rosa salió a la puerta con preocupación. «Tomás, entra, va a llover fuerte». Él miró el horizonte y negó con la cabeza. «No puedo dejarla sola». El aguacero cayó de golpe. El viento arrancaba las hojas de los árboles y el agua se acumulaba en minutos. Tomás cubrió la planta con una manta vieja y se quedó ahí, sujetando los extremos con las manos. El agua le golpeaba el rostro, el barro le llegaba a las rodillas, pero no se movió. Durante horas resistió, mientras la lluvia caía sin descanso. Cuando por fin el cielo se calmó, el campo parecía otro, un lodazal inmenso. Tomás se acercó temblando. La planta estaba doblada, su tallo quebrado a la mitad. Se arrodilló en silencio. Por un momento, todo lo que había creído se derrumbó. Sentía que el milagro había muerto frente a sus ojos. Rosa lo encontró así, empapado, con las manos llenas de barro y la mirada perdida. «Tomás, ya basta. Dios no quiere verte sufrir más». Él no contestó, solo siguió mirando la tierra. Cuando ella entró en la casa, Tomás hundió los dedos en el lodo y comenzó a enderezar el tallo. Lo cubrió con tierra, lo amarró con una cuerda delgada y dijo con voz quebrada: «Si se va a morir, que sea luchando». Esa noche no durmió. Se quedó sentado junto al campo, con una lámpara de queroseno encendida. En algún momento, entre el cansancio y el dolor, levantó los ojos al cielo y habló en voz baja: «No te entiendo, Señor, pero confío. Aunque no vea el fruto, confío». Al amanecer, cuando el primer rayo de sol tocó la planta, Tomás vio algo que le devolvió el alma. El tallo seguía firme. Había perdido hojas, sí, pero resistía. Y en la punta más alta asomaba un brote nuevo, diminuto pero vivo. Sonrió por primera vez en días y susurró: «Entonces no era el fin, era el comienzo». El amanecer llegó distinto. El aire olía fresco, como si la lluvia hubiera limpiado no solo la tierra, sino también las penas del pueblo. Tomás salió al campo y respiró profundo. La planta seguía en pie, con nuevas hojas creciendo donde antes solo había roturas. Era un pequeño milagro dentro de uno más grande. La tierra estaba empezando a despertar. A unos metros del brote, notó algo extraño. Pequeños puntos verdes asomaban del suelo. Al principio pensó que eran maleza, pero no. Eran nuevos brotes, diminutos, brotando en distintos rincones del terreno. Las semillas que alguna vez el viento había arrastrado, o que quizás habían quedado dormidas bajo el polvo, empezaban a germinar. Rosa salió de la casa y se quedó quieta, mirando el campo. «Tomás, ¿ves eso?». Él asintió sin hablar,
Sus ojos brillaban, pero no por sorpresa, sino por gratitud. Sabía que eso no era obra suya, sino de algo mucho más grande. Los vecinos pronto se enteraron. Al principio fueron unos pocos los que se acercaron, curiosos. Luego, cada día, llegaban más. Llevaban sus propias semillas, algunas guardadas por años, otras rescatadas del fondo de una bolsa. «Queremos sembrar aquí también», decían. Tomás no los detuvo. Les mostró cómo cavar, cómo proteger el suelo, cómo regar con lo poco que había. Poco a poco, aquel campo abandonado se llenó de vida. Verdes nuevos, flores pequeñas, insectos que volvían después de mucho tiempo. Los niños corrían entre los surcos, las mujeres llevaban jarras de agua, y hasta los más incrédulos se quedaban mirando en silencio. Donde antes había silencio y polvo, ahora había movimiento, risas y esperanza. Una tarde, un anciano del pueblo se acercó con una pala al hombro. «¿Sabes, Tomás?», le dijo, «esto no lo logró la lluvia, lo logró tu terquedad santa». Tomás sonrió. No fue terquedad, fue fe, y la fe solo da fruto cuando se comparte. Esa noche, el campo parecía otro mundo. Las luciérnagas iluminaban los surcos, y el aire tenía un brillo especial. Rosa se sentó junto a él, apoyando la cabeza en su hombro. «¿Te das cuenta?», susurró. «Todo esto empezó con una sola planta». Tomás respiró hondo y respondió, «Sí», y con un corazón que se negó a rendirse. Pasaron los años. El cabello de Tomás se volvió blanco y sus pasos más lentos, pero seguía levantándose al amanecer, para caminar entre los surcos. La tierra, aquella que alguna vez fue puro polvo, ahora estaba llena de vida. Árboles, flores y hortalizas crecían donde antes no había nada. Los pájaros regresaron, los niños corrían por los caminos y el pueblo, que un día estuvo al borde del abandono, volvió a tener esperanza. A veces los más jóvenes se acercaban a él para escuchar su historia. Querían saber cómo había empezado todo. Tomás solo sonreía y decía, con una semilla vieja y una fe que se negó a morir. Nunca hablaba de milagros grandiosos ni de prodigios del cielo. Decía que Dios trabaja en silencio, igual que la raíz bajo la tierra, y que lo único que pide es que uno no se canse de sembrar. Una tarde, mientras el sol caía detrás de las montañas, Tomás se sentó frente al primer brote que había nacido años atrás. Aún vivía, convertido en un árbol robusto, lleno de flores amarillas. Puso una mano sobre su tronco y cerró los ojos. «Lo hicimos, viejo amigo», susurró. No sabía si hablaba con el árbol, con su padre o con Dios. Tal vez con los tres. Esa noche, Rosa lo encontró dormido en el banco de madera, con una sonrisa tranquila y las manos llenas de tierra. No lo despertó. Sabía que, en el fondo, su alma estaba descansando donde siempre quiso, entre las semillas que nunca dejó morir. Con el tiempo, el pueblo decidió llamar al lugar el Valle de la Esperanza. Cada año, los niños iban a plantar nuevas semillas en memoria del hombre que les enseñó a creer en lo invisible. Y aunque Tomás ya no estaba, su historia seguía viva en cada surco, en cada brote que se abría paso después de la lluvia. Porque hay personas que no dejan monumentos, pero dejan raíces. Y hay actos tan sencillos como sembrar, compartir o creer, que cambian el destino de muchos sin hacer ruido. Hoy, cuando alguien pasa por ese valle y siente el aroma de la tierra mojada, no puede evitar pensar que la fe se parece mucho a eso. A seguir regando incluso cuando el cielo tarda en responder. Reflexión final. Todos pasamos por momentos en los que parece que nada da resultado. Intentas, trabajas, oras, y todo sigue igual. Es como si la vida se volviera tierra seca, donde ningún esfuerzo florece. Pero justo ahí es donde la fe demuestra de qué está hecha. La fe no es sentir esperanza,
Es seguir caminando incluso cuando todo parece perdido. Es levantarte una vez más, aunque todo te diga que no vale la pena. Es seguir sembrando amor cuando no lo recibes. Seguir perdonando, aunque duela. Seguir creyendo, aunque no veas cambios. Quizá hoy tu tierra seca sea tu matrimonio, tu salud, tu economía o tu propio ánimo. Pero recuerda esto, la semilla no deja de tener vida solo porque no la veas crecer. A veces Dios permite silencios para que aprendamos a confiar sin depender de las respuestas inmediatas. No siempre vas a ver resultados al instante, y eso no significa que estés solo. Tal vez lo que hoy parece estancado, mañana florezca sin previo aviso. Porque los milagros más grandes no llegan con ruido, llegan cuando uno decide no rendirse. Sigue regando tu fe, aunque duela. Sigue creyendo, aunque nadie más lo haga. Sigue amando, aunque no te entiendan. Porque cuando haces eso, aunque no lo notes, ya estás floreciendo por dentro. Soy de Dios.